Gloria al Señor. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, en este día por tu misericordia, por tu bondad, y permite, Señor, que seas tú revistiéndonos de tu palabra y de tu gracia, Señor, y que esta palabra sea alimento para nuestros huesos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Bueno, en esta oportunidad el Señor nos entrega la palabra sin Eclesiastés, sabiduría de Salomón, y nos enseña algo importante dentro del entorno espiritual, nosotros como creyentes, nosotros como seguidores de Jesucristo. Y es, primero, la importancia de la congregación, ¿sí? Hace referencia cuando fueres a la casa de Dios, ¿sí? De entrada nos dice pues que hay una congregación, hay una casa de Dios, hay una asistencia. Entonces son tres conceptos que encierran ir a la casa de Dios, ¿sí? En nuestro entorno es la congregación, ¿sí? Al grupo espiritual, al lugar físico que Dios ha predeterminado para nuestra asistencia, ¿sí? Y es algo que se sobreentiende con los años, pero uno de los primeros deberes como creyentes es adquirir la disciplina para la fiel asistencia a un grupo, ¿sí? ¿En el sentido de qué? En el sentido de que usted va a saber que en ese lugar va a tener un encuentro, una comunión con su Dios, con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y la palabra lo menciona más allá cuando dicen: hermanos, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dese cuenta que lo que estuvo escrito aquí hace muchos años aún se ve fiel en el entorno del presente, de nuestro entorno, de nuestra historia. Muchos han sido los años, muchos han sido las personas, muchos han sido las congregaciones en los que una de las dificultades que existe es que la asistencia a una congregación empieza y sube como espuma, dicen, ¿no? Pero baja. Y es fluctuante, a veces sí, a veces no. Y la gente depende mucho de su presente físico para la asistencia a un grupo. Y eso no está bien, porque nuestra asistencia a una congregación, ¿sí?, debe ser en el sentido de fidelidad, de disciplina y de búsqueda constante, ¿sí? Porque al encontrarse con el Señor, al saber que usted va a tener relación íntima en un lugar, es un motivo de alegría. Entonces, cuando el apóstol dice no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, es porque a veces se dejan llevar por los afanes de la vida y le van dando menos importancia a las cosas de Dios y sobreponen las cosas de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dicen: no, hoy no voy a poder asistir al grupo
porque tengo que hacer la remesa, o hoy no puedo asistir al grupo porque está lloviendo, ¿sí? Viendo que hay situaciones en donde tanta es la necesidad y la búsqueda de Dios que a usted no le importa si hay que hacer remesas, si hay que cocinar, si está lloviendo, que usted va a buscar al Señor desesperadamente, ¿sí? Porque hay una situación que lo agobia, que lo aflige. Y lo importante es que cuando usted esté bien, esa misma prioridad se mantenga, ¿sí? Sigamos. Eso dice cuando fueres a la casa de Dios. Entonces, démonos cuenta que en ese pedazo implica muchas cosas ya. Y hace entender una asistencia a un grupo. Dice después, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrendar el sacrificio de los necios. Cuando dice guarda tu pie, hace referencia a su caminar en Cristo Jesús. Guarde su caminar en Cristo Jesús. Guarde su estabilidad a lo largo de los años para seguir creyendo en Jesús, para seguir creyendo en ese momento en que usted le dio una puerta abierta para que Jesús entrara a su vida. Desde ese momento usted va a empezar a caminar una senda espiritual, una senda cristiana, que la búsqueda de Él es tener la máxima relación con Dios, saber que usted va a llegar a ser salvo y que las bendiciones y beneficios que eso implica llegarán de conformidad a la voluntad de Dios, ¿sí? Pero en el mundo de no tener Dios ni rey, y por el contrario de ser el Dios o rey Satanás, o el mundo o los vicios, usted pasa a un entorno en donde su Dios y rey es Jesucristo, es Dios Padre. Entonces, cuide esa comunión, cuide esa fe, cuide esa certeza, cuide esa convicción, para que no se pierda a lo largo de los años. Nosotros sabemos que el caminar en Cristo Jesús no es un camino de velocidad, no es un camino de intensidad, más bien es un camino de mantener, es un camino de continuar, ¿sí? A lo largo de los años. ¿Qué es lo que va a dictaminar que usted fue cristiano? La perseverancia a lo largo de los años, ¿sí? De nada sirve que usted diga, es que yo era cristiano, yo fui cristiano como 20 años, pero ya no lo soy. Eso no funciona, eso no aplica, ¿sí? Aplica si dice, desde hace 20 años soy cristiano y no he dejado de congregarme desde ese momento. Eso hace referencia a que usted es cristiano, se mantiene en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces dice, guarda tu pie, guarde la convicción que usted tiene, guarde su fe, mantenga su fe, mantenga su certeza, mantenga esa perseverancia a lo largo de los años, ¿sí? Enriquezca esa perseverancia, esa certeza, esa relación en Dios, manténgala, cuídela. Entonces dice, guarda tu pie. Ahora sí, y acércate más para oír que para ofrecer. Lo importante aquí, el clímax del versículo es esto, precisamente. Esto va referido exclusivamente a cristianos, a gente creyente, a gente que sabe de Dios, de Jesús. Y dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. Muchas veces nosotros como creyentes somos muy extremistas, o nos vamos a un lado o nos vamos al otro. Hay gente que solamente se va a conformar con asistir, escuchar la palabra y nunca añorar o desear un servicio. Y van a pasar los años, 3, 5, 7 años, y usted los va a ver y siguen sentados en la misma silla, sin crecimiento espiritual, sin deseo, sin anhelo de servicio. Ese es un extremo.
Y el otro extremo es este, el que menciona, acércate más para oír que para ofrecer sacrificio. En cambio hay otro que asiste con el afán de crecer, con el afán de adquirir servicio y de ser reconocido con un puesto. ¿Sí? Dice, no, yo voy a la iglesia y no voy a descansar hasta llegar a servir, a ser siervo, a ser discípulo, a ser líder, a ser pastor. Y lo que está buscando con afán es tener un puesto de reconocimiento. ¿Sí? Pues como le digo, los cristianos somos personas muy difíciles, por eso estamos en el entorno espiritual. Somos personas que cometemos muchos errores, que somos muy necios, la verdad. Los cristianos somos muy necios, todos. No puede levantar ninguno la mano y decir, no, yo no soy necio, yo soy un alma caritativa de Dios. Todos somos necios, ¿sí? Referente a los consejos y a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús a través de la palabra. Y como le digo, llega el creyente que solamente se va a conformar con asistir y no quiere saber nada de servicio. Y llega el otro que se desconecta completamente de escuchar la palabra, de tener comunión con Cristo, y su afán es conseguir un puesto de reconocimiento. Entonces dice, acércate más para oír que para ofrecer ser el sacrificio de los necios. Por eso cuando dice el sacrificio de los necios, sabemos que un necio es aquel que no adquiere sabiduría, que no quiere recibir ni corrección, ni entendimiento, ni consejo sabio. Una persona sin conocimiento, o sea que es una persona sin palabra, sin sabiduría celestial. ¿Sí? Entonces, lo importante es llegar como a adquirir esa estabilidad, ese equilibrio entre escuchar y entre sacrificar. Entonces, por eso dice, acércate más para oír. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A usted, ¿qué es lo que lo va a enriquecer en su día a día espiritual? Es la escucha activa de la palabra de Dios. Es la escucha activa de la palabra de Dios. El consejo sabio que siempre usted va a escuchar al momento de que se le enseña, de que se le predica, al momento de que en familia leen la palabra de Dios, al momento de que usted lee la palabra de Dios en su intimidad. La fe viene por el oír, una escucha activa de la palabra de Dios. Es que si usted se pone a ver, si yo siendo un poco más jóvenes, de pronto de las personas que me escuchan, lo he entendido, espero que ustedes también lo vean de esa manera. A mi corta edad, a mi edad más o menos madura, yo me he dado cuenta que no es necesario otro libro. No es necesario tantos sabios que han existido en la humanidad. No es necesario muchas veces enriquecerse tanto con conocimiento mundano, porque si usted se pone a leer la palabra, todo está aquí. Todo está en Proverbios, en Salmos, en Eclesiastés. Todo está en la palabra de los evangelios. Todas las enseñanzas que usted lo va a enriquecer para llegar a ser mejor persona en el entorno físico y obviamente en un entorno espiritual. ¿Quiere ser mejor esposo? Las pautas están en la palabra de Dios. ¿Quiere ser mejor esposa y madre? Las pautas están en la palabra de Dios. ¿Quiere ser mejor hijo? Sin duda están ahí, ¿sí? ¿Quiere que su familia sea guardada de las acechanzas del diablo? Están aquí. ¿Quiere mantener su empleo? ¿Quiere mantener su salud? ¿Quiere mantener su firmeza espiritual? Todo está aquí, ¿sí? Por eso dice, acércate más para oír. Usted cuando venga al entorno espiritual que el Señor ha depositado, ha permitido para que usted asista, dele más espacio al oír la palabra de Dios, más espacio al oír la adoración, la alabanza, porque no son músicas solamente para armonizar el momento, son canciones que son preparativas para el entorno espiritual, que se prepare y se cargue de fe el entorno espiritual. Por eso el que lo hace, el que canta, el que interpreta las alabanzas y las adoraciones tiene que hacerlo con fe y con certeza. Y el que escucha
tiene que hacerlo con fe, con convicción y certeza. Escucho palabras de fe a través de la adoración. Escucho palabras de fe a través de la alabanza. Escucho palabras de fe en la predicación que enriquece mi vida. Escucho palabra de fe en la administración. ¿Sí? Todo viene cargado de palabra de Dios, enriquecida con la palabra sabia de Dios. No con nuestra opinión, porque nuestra opinión no tiene cabida. Cuando usted escucha a alguno decir, es que como yo doy testimonio de que soy un hombre de fe. La iglesia no es para dar testimonios muchas veces personales y ser reconocido como alguien de fe, sino por el puede ser que sirva en cierta medida los testimonios, pero eso no edifican, ¿sí? Lo que edifica es que usted se haga de lado su opinión y solamente de la enseñanza de Dios, y que usted reciba solamente la enseñanza de Dios, ¿sí? Entonces, acércate más para oír, acérquese más, sea más receptivo, sea más atento en su oído a escuchar la palabra de Dios, de lo que Dios tiene preparado para usted, ¿sí? Lo que tiene preparado para nosotros. Muchas veces el Señor nos habla y nosotros por distraídos no escuchamos la palabra de Dios, o la queremos escuchar a nuestra conveniencia, con personas selectivas, en entornos selectivos, pero créame que Dios habla de maneras que usted no se imagina y obra de maneras que usted no se imagina. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que estar 100% atentos. ¿A qué? A lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Acércate más para oír. Aquí en sus manos el Señor entrega la palabra y Él dice, acérquese más para oír, para escuchar, para aprender, ¿sí? Que para ofrecer el sacrificio. Eso es algo que viene posteriori, o es consecuente de la escucha activa de la palabra de Dios. Usted escucha la palabra de Dios, se enriquece, se llena de felicidad, porque el Señor le dice hoy, usted en el nombre de Jesús es salvo. Usted en el nombre de Jesús, su familia y usted son salvos. El Señor entrega palabras y usted se llena de felicidad, se llena de alegría, de convicción. Entonces así cuando viene la alabanza, usted se la goza, danza, canta con alegría. Ese es un sacrificio. Ofrenda, diezma con alegría, no con obligación, sino con alegría. Se postra y busca el rostro del Señor en oración con alegría y presenta sacrificios. ¿Por qué? Porque es un consecuente de la escucha. Si usted escucha atentamente a la palabra de Dios y le da esa importancia, usted va a ser cargado de convicción espiritual y por consecuente usted va a entregar un sacrificio lleno de convicción y de alabanza, lleno de felicidad, ¿sí? Como le digo el ejemplo, la palabra del Señor le dice, hijo mío, tú eres salvo hoy en el nombre de Jesús, y usted lo cree. Por consecuente, ¿qué va a suceder? El gozo de la salvación se va a presentar como una ofrenda de sacrificio y va a alabar al Señor, se va a gozar, va a aplaudir, se va a arrodillar, se va a postrar delante de Él. Ese es el proceso correcto de un cristiano. Una escucha activa, una carga espiritual y por consecuente una ofrenda eficaz, ¿sí? Presentar una ofrenda eficaz. Dice que para ofrecer el sacrificio de los necios, ya expliqué eso, porque no saben que hacen mal. A veces un sacrificio no llega, no perfuma el trono de Dios porque está lleno de necedad y porque está lleno de maldad. No en el sentido, no porque, como le digo, nosotros no pequemos, no hagamos mal, sino porque no reconocemos que somos malvados, ¿sí? Un sacrificio orgulloso, un sacrificio pedante, un sacrificio de una persona que se cree que nunca ha pecado, que es perfecto, que es mejor que los otros, que es mejor que el prójimo, que es mejor que los suyos mismos. No es un sacrificio que va a llegar al trono de Dios. Un sacrificio por obligación tampoco. Un sacrificio
eh, por demostrar su fuerza, su poderío, tampoco va a perfumar el trono de Dios. ¿Sí? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el de la mujer viuda, que en comparación de a un hombre que entregó el diezmo, la ofrenda en el alfolí, con orgullo, con pedantería, dando un valor alto. Y la pobre viuda, dice la palabra, que todo lo que tenía, todo lo dio. Y aun siendo poco, ese poco lo entregó. ¿Quién hizo mejor? La palabra dice que lo hizo la viuda. ¿Por qué? Porque de lo que tuvo, todo lo entregó. ¿Sí? Se desprendió totalmente. ¿Sí? ¿Quién entrega una mejor sacrificio de oración? Aquel personaje que levantado en la sinagoga oraba y decía: gracias, Señor, porque yo no soy como estos mis semejantes pecadores, sino que soy un hombre que cumple la ley, que entrega sus diezmos, sus ofrendas cumplidamente. O la persona que se humillaba, estaba agachado y decía: Señor, perdóname porque soy un hombre pecador, perdóname, Señor, porque soy un hombre imperfecto, ten compasión de mí, Señor. La palabra aquí dice que quién era el que mejor presentó la ofrenda de oración: el que se sometió, el que se humilló y el que reconoció su pecado. ¿Sí? Por eso cuando dice un sacrificio de los necios que porque hacen mal, es porque no reconocen su verdadera condición. Recordemos que usted puede engañar a su prójimo, puede engañar aún a su cónyuge, haciéndole creer que usted es perfecto, que usted moralmente es correcto. Pero la verdad es que hay alguien que lo conoce de los pies a la cabeza y lo conoce abierto y desnudo, que es el Señor Jesús. Él nos conoce realmente como somos. Él sabe los pensamientos perversos que nacen en nuestro interior y Él sabe lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad. Por eso, un sacrificio malo de una persona necia porque no sabe que es mal es alguien que no reconoce su pecado. El que es moralmente correcto no tiene cabida en el entorno espiritual. El que tiene cabida en el entorno espiritual y es bien recibido por el Señor Jesús es aquel que siempre reconoce su pecado, siempre reconoce que es imperfecto y siempre reconoce que constantemente debe mejorar. Aquí no valen dedos de acusación para decir: es que yo sí hago esto, pero tú no lo haces, deberías hacerlo como yo lo hago. Esas son palabras cargadas de necedad. Porque hasta para enseñar hay que enseñar con misericordia. ¿Sí? Obviamente, el que es necio se lo deja de reprender y se lo deja a un lado. Así dice la palabra. Porque uno se puede convertir en un necio como él. Pero el que recibe el consejo sabio, uno le dice: mira, haz esto de esta manera en que tú salgas beneficiado. No digas que yo sí lo hago y tú lo haces. No, aquí no hay cabida para eso. Tiene que decir: hazlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, esta es la enseñanza. Dice: acércate más para oír que para ofrecer un sacrificio. No significa que usted no vaya a ofrendar ningún sacrificio. Ofréndelo. Pero primero prepare el entorno espiritual escuchando la palabra. Y de ahí el gozo, la alegría, inherentemente va a salir y va a ofrendar sacrificios. Usted va a escuchar con tanta alegría la palabra de Dios que va a decir: Señor, anhelo un servicio. Señor, te voy a presentar este sacrificio de alabanza, de adoración, estas ofrendas, estos diezmos con alegría. ¿Por qué? Porque previamente usted ha escuchado con alegría la palabra de Dios. Y eso es lo importante. ¿Sí? Por eso dice: no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Sí? Mida sus palabras, controle y reprenda la lengua. Porque es un miembro pequeño, dice la palabra, pero tan difícil de controlar. Entonces, todo esto implica que usted sea preparado para un entorno espiritual, se regocije dentro de ese entorno, se goce dentro de esa congregación y démonos cuenta de que
El Señor siempre cuida a los suyos que con alegría han escuchado su palabra y que con regocijo presentan ofrenda, ¿sí? Pero de una manera correcta, no con necedad, sino con sabiduría. Bueno, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, bendito Dios, en este día por tu misericordia, por tu bondad. Permíteme declarar, bendito Señor, bendición a aquellos, Señor, que en su corazón han dispuesto a entregar ofrenda y diezmo, Señor, a ti, bendito Dios. Bendícelos y llénalos de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ofrendar. Amado Señor, te damos gracias, Dios de la gloria, por tu misericordia y por tu bondad, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, por tu gran propósito, Señor, en nosotros. Hoy permite que tu Santo Espíritu llene cada rincón, Señor, de ese lugar en donde están, Señor, reunidos. Hoy permite que tu Santo Espíritu descienda con poder, Señor, y toque los corazones de cada uno de tus hijos. Hoy permite, Señor, que sus pies no caigan, Señor, a resbaladero. Permite que su fe, Señor, sea manteniéndolos firmes en la convicción del Hijo de Dios. No permite, Señor, que ninguno se desvíe ni a diestra ni a siniestra. No permitas que de ninguno de ellos se pierda alguno, Señor, sino que seas tú levantando un muro de protección, un muro fortificado de bronce, para que mantengas, bendito Señor, guardado su pie de caer. Hoy bendice, Señor, con toda bendición de los lugares celestiales, Señor, a tus hijos. Permíteme declarar, bendito Señor, en el nombre de Jesús, con la autoridad que has delegado en este lugar, en mí, declarar bendito, Señor, a cada uno de tus hijos, y que permita, Señor, que crezcan espiritualmente, que en su interior se avive el fuego del don del Espíritu Santo que has colocado en ellos, Señor, que exista el regocijo, la alabanza, la alegría, el gozo de tu salvación, Señor Jesús, porque sabemos que no estamos delante de ninguna estatua, de ninguna imagen, sino que estamos delante del Hijo de Dios, estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Señor, hoy declaramos bendición sobre nuestra vida, Señor, y sobre la vida de los que están ahí, Señor. Permite, Señor, que su oído esté atento a tus palabras, que escuchen, Señor, tu palabra con alegría y con alabanza, Señor, con regocijo, y que las ofrendas que entreguen, los sacrificios que entreguen, no sean de necedad, sino sean de sabiduría. Que si lo vienen haciendo así, Señor, bendice, Señor, esos sacrificios. Bendice los sacrificios que de corazón honesto y alegre han salido, bendito Dios. Y corrige, Señor, los sacrificios que han nacido por necedad. Bendice al dador alegre, bendice al que entrega sacrificio de adoración, bendice al que entrega sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. Bendice, Señor, al que con sacrificio sirve delante de ti, Señor, en tu casa, bendito Dios, el que canta, el que ora, el que entrega la palabra, el que recibe la palabra. Que cada uno entregue, Señor, su sacrificio con alegría, con regocijo. Oh Santo Espíritu de Dios, hoy permite, Señor, que seas tú llenando la vida de tus hijos, que seas depositando, Señor, bendición y alabanza, Señor. Muévete con tu poder, Señor, porque sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, nos mira desde arriba con alegría y deposita fe en nosotros y deposita todo aquello que nosotros necesitamos. A ti te digo en esta tarde, no estés angustiado, no estés afanoso, no te preocupes por nada. Cada día bástale su propio afán, dice el Señor.
No te preocupes por los suyos, no te preocupes por los tuyos, por tus hijos, por tu cónyuge, porque el Señor tiene control y cuidado de cada uno de ellos. Hoy el Santo Espíritu de Dios llene nuestros corazones y deposite de tu Santo Espíritu en nosotros. Oh Santo Dios, bendito eres tú, Señor, bendita es tu alabanza, Señor, bendito, Señor, bendito eres tú, Señor, santo, 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 alabado eres tú, Señor, y digno de alabanza. Hoy permíteme declarar, bendito, Señor, a cada uno de tus hijos, y bendice, Señor, esta semana que está en desarrollo, y permite declarar bendecidos a cada uno de ellos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén.